Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar ahí. Los momentos llevamos apuntados y asistentes muchísimos. Espero que me estéis escuchando bien, que todos los medios técnicos estén funcionando. Y hemos dejado pasar un rato, han pasado 7 minutos desde el principio. Yo creo que entre que nos presentamos y vamos hablando, vamos dejando que el resto de compañeros se quieran apuntarse, que quieran iniciar la sesión, pues pueden hacerlo con tranquilidad. Bien, esta es la primera webinar que se está haciendo desde el Colegio de Abogados que yo sepa, con ocasión precisamente del COVID, ¿no? Con relación también a un tema muy interesante, que es el cumplimiento e incumplimiento de contratos, fuerza mayor de rebus sic stantibus, ¿no? Antes de hablar de este tema, yo creo que debería también presentarme, porque algunos de vosotros igual no lo sabéis. Y la verdad es que pensaba, digo, ¿qué puedo decirles sin hablar mucho, sin decir mucho, que tenga que ver, ¿no?, con todo este tema? Realmente, cuando pienso en todo este tema del rebus sic stantibus y la situación de que vivimos ahora mismo, la situación tan precaria que vivimos, la verdad es que pienso que toda mi vida profesional de alguna forma ha estado ligada a una situación de cierta precariedad. Por una parte, cuando empecé, cuando acabé la carrera en el año 1992, fijaos, ya hace tiempo, ¿verdad? En aquel tiempo que era un tiempo de expansión mediática, lo de la Expo de Sevilla, los Juegos de Barcelona, etcétera, en un momento, sin embargo, de crisis realmente importante, ¿no? Más allá de esa situación de crisis, luego andando el tiempo, empecé en la universidad, becario FPI, luego pasé a una universidad privada, aquello no fue bien, y después de toda aquella situación pasé por 1000 trabajos distintos, ¿no? Pasé por una empresa, pasé di clases de FPI, luego clases de ciclos formativos, luego director de recursos humanos de una empresa grande, director de escuela también, un tiempo en el paro. Luego, mientras tanto, hice la tesis, además en situaciones siempre relativamente precarias existencialmente, ¿no? O precarios familiarmente, porque trabajaba por las mañanas en un sitio, por las tardes era becario en una universidad, becario de investigación, y en medio de esta situación, además, con esta precariedad, gracias a Dios mi familia fue creciendo, 6, 7, 8 hijos, ahora tengo 11 hijos, imaginaos, ¿no?, lo que implica, y luego entro como director jurídico de un grupo inmobiliario que definitivamente quiebra en los años 2007, 2008, y es cuando realmente empiezo a ser abogado. Ya para entonces había acabado la tesis, luego di clases en alguna empresa, di clases en alguna universidad privada, y luego actualmente donde estoy es en otra universidad privada dando clase, que es la Universidad Europea de Valencia, donde con mi compañero y socio de despacho, Alberto Ruiz, que es doctor en Derecho y economista, entre otras asignaturas y otras docencias, dirigimos el máster universitario de gestión de la empresa marítima y del derecho marítimo, que es el único máster universitario en la materia que hay en toda la comunidad valenciana, el único máster oficial. Bueno, desde hace algún tiempo, además, estamos en el despacho de Legal Notes, abogados y economistas, donde estamos a vuestro servicio, ¿no? Para ejercer la profesión. La verdad es que quería dar las gracias, realmente pues en primer lugar a la Junta, ¿no?, por haber confiado en mí a la hora de dar esta webinar. Quería confiar particularmente agradecer, ¿no?, agradecer a la Junta además el detalle de que los fondos que se van a recaudar para esta formación se van a destinar a los compañeros que están en situación más precaria, ¿no? Quería agradecer también, ¿no?, toda esta trayectoria, así que venía diciendo de forma sencilla, así sucinta, a la hora de hacer esta presentación. Quería agradecer a tanta gente que me he encontrado por el camino en tantos trabajos distintos, ¿no? Evidentemente, algunos con experiencias positivas y otros negativas, y todo ha sido positivo. Yo creo que en esta situación de crisis es bueno que nosotros podamos ayudar, ¿no? Abogado significa ad auxilium vocatus, que podamos
auxiliar, ¿no? Y socorrer a aquellos clientes que vienen a nosotros, que podamos ayudarles. Por eso el tema viene perfectamente en esta situación, ¿eh? Bien, ¿y por qué decía todo esto? ¿No? Porque quiero ser de verdad agradecido por esta oportunidad, ¿eh? Quiero ser también agradecido en esta situación a todos los compañeros con los cuales he ejercido hasta la fecha. Quiero ser agradecido al último despacho donde estuve y a los compañeros con los cuales estoy actualmente. Y a la Junta, como os he dicho, en la actualidad por el esfuerzo que están haciendo, especialmente por los compañeros más desfavorecidos, ¿eh? Bueno, más allá de esta introducción, yo creo que ya lo que toca es que entremos directamente, si me estáis escuchando bien, que podamos entrar en materia, en las cuestiones que vamos a hablar, ¿eh? A ver si gira o no gira, esperamos un segundito y voy a tocar un... Bien, estaba diciendo que el tema no es un tema que efectivamente interesa muchísimo en este tiempo, cumplimiento y incumplimiento de contratos, fuerza mayor, rebus sic stantibus, ¿eh? Si en algún momento dado, no, espero que me podáis ver, que me podáis escuchar bien, pero yo en las clases habitualmente me gusta darlas en la Universidad Europea de Valencia, no sé en la actualidad, me gusta darlas de pie, ¿eh? Espero que en esta sesión que sea peripatética y no sea patética, ¿no? Como diríamos bromeando. Bueno, bien. Dice cumplimiento y incumplimiento de contratos, fuerza mayor, rebus sic stantibus, ¿no? Una especial mención al contrato de arrendamiento del local de negocio, ¿no? Ahí tenéis el índice, que también os facilitarán, supongo, la presentación, o estará colgada. Puedes seleccionar el micrófono a ver qué sale. Solamente sale el micrófono, pero está como apagado, ¿eh? Pero sí. Hay un problema. Nacho, se acaba de caer este sistema, ¿sí? Espera un segundito a ver si... A ver un segundo. Creo que no va, fíjate que esta mañana nos ha ido fenomenal, ¿eh? Ahora, porque esto de aquí no va. Estoy intentando mirar. Jorge. ¿Eh? Y ahora pone el seleccionar. Vale. Ahora sí cuelgo, ¿eh? Vale, cuelgo. Vale. ¿Y se me oye bien? ¿Sí? Vale, pues cuelgo. Venga, está. A ti. Ponme por favor el abajo, clic abajo. Vale, perdonad compañeros, pero aunque este tipo de cosas uno las va probando
¿Se me oye? Vale, pues cuelgo, ¿vale? Venga, hasta ahora, hasta ahora. Hasta ahora. Por favor. Bueno, disculpad exactamente estos problemas del audio. Pensaba yo ir hablando mientras tanto se me veía, pero parece que no va a ser posible, que vamos a tener que hacerlo directamente pues sin ningún tipo de cámara. Seguramente no hay mucho que perder, pero bueno, siempre parece que cuando se ve al ponente muchas veces es más fácil la interrelación. Digo que vamos a hacer así brevemente, ¿no? El tema o el índice que he ido marcando son varios puntos relativamente sencillos, porque no pretendo tanto, evidentemente, hacer un gran discurso doctrinal, por favor, un gran discurso doctrinal sobre la materia ni jurisprudencial, sino dar como una especie de pinceladas, ¿no? Que nos pueda servir para entrar a reflexionar sobre la materia, en cuanto que nosotros al final, como profesionales del derecho, podamos ayudar a otros a nuestros clientes cuando vienen al despacho, ¿no? Sobre estos temas en particular, y más en esta situación que tenemos en la actualidad tan peculiar, ¿no? Tan anómala ciertamente. Si nosotros vemos ahí, entrando ya en cuestión o entrando en materia, os he puesto ahí una plantilla, como veis ahí, un PowerPoint que pone marco regulatorio, y espero que lo podáis ver bien. ¿No? ¿No lo podéis ver bien el marco regulatorio? Me alegro que no lo podáis ver bien, porque en el fondo lo que quiero decir que no lo veáis bien es porque está extraordinariamente pequeño, ¿no? ¿Y por qué lo he hecho así, no? Si vosotros entráis en un enlace que he puesto ahí, que pone fuente actualizada, os daréis cuenta que os salen más de 600 páginas de normativa que en la actualidad está solamente en el periodo post-COVID, de alguna forma incide en esta materia, según la propia fuente del propio BOE. En solo reales decretos me han salido así en un cómputo rápido 10 reales decretos, ¿no? Y si luego hablamos de órdenes ministeriales, hablamos de órdenes de disposiciones autonómicas, si luego hablamos de las interpretaciones, hay varias interpretaciones por ahí de la abogacía del Estado sobre cómo debe interpretarse algún real decreto, sobre las actividades que están cerradas, las que no están cerradas, las que pueden operar. La policía también ha hecho sus propias interpretaciones, sus propios cuadros, desplazamientos. Bueno, esto es un maremágnum extraordinario, ¿no? En este marco regulatorio. Por lo tanto, muchas de las cuestiones que nosotros podíamos saber, muchas del derecho, ¿no?, que podíamos haber aplicado, que podíamos saber o que podemos estar utilizando, que podemos conocer para ayudar a nuestros clientes en el último tiempo, ahora mismo casi se ha convertido en historia del derecho, ¿no? Por lo tanto, la situación es, pues eso, la que se describe ahí en ese cuadrito, que es una foto, una imagen que he obtenido de redes sociales, en la cual, pues bueno, ahí los abogados vamos viendo al final que se aplica en cada uno de los casos concretos. Y es que estamos efectivamente en una situación realmente anómala. El estado de alarma. En una situación así no hemos estado nunca, ¿no? Nadie lo puede recordar. La última gran pandemia que se ha podido vivir, que ha afectado a España, evidentemente en otras partes del mundo había otras epidemias y pandemias, en 1918, la mal llamada gripe española, porque española tenía poco, es algo que fue hace 100 años, con los medios, una situación completamente distinta, ¿no? La economía se ha visto fuertemente perjudicada o afectada, por decirlo de alguna forma, por el estado de alarma. Evidentemente la salud, que es lo primero y es lo que ha generado el estado de alarma. Pero a nosotros lo que nos interesa es la incidencia que esto tiene en el ámbito contractual. Por eso me he centrado en el tema de la economía, ¿no? Hay algunas actividades que directamente han sido absolutamente determinada su prohibición en cuanto al ejercicio de la actividad, ¿verdad? Establecimientos, actividades recreativas, actividades de hostelería, restauración, espectáculos públicos, cines, etcétera, ¿no? Negocios que eran ciertamente bollantes, ¿no? Hasta hace no mucho tiempo. Uno podía ir, por ejemplo, a Iron City o podía ir a cualquier otro centro comercial y hace no mucho tiempo, lleno de gente, y en la actualidad esto, pues bueno, no es así, ¿no? Realmente ya ahora mismo no se puede salir de casa, uno no puede hacer, pues eso, ¿no? Tantísimas cosas donde ahí podíamos haber ido antes, al cine, etcétera, nada, todo eso se acaba, ¿no? Pero no solamente esas actividades directamente determinadas en alguno de estos reales decretos, sobre todo en el inicial del estado de alarma,
sino en otras muchas actividades condicionadas por esta actividad se han visto también afectadas, ¿no? No hablo tampoco de los transportes que vienen específicamente mencionadas, sino hablo también de muchas otras actividades que de forma indirecta nos hemos visto condicionadas o se han visto condicionadas por este estado de alarma. Cuanto más en este periodo intermedio que ha habido un mayor confinamiento, ¿no? Que prácticamente no había ninguna actividad que se pudiera realizar, ¿no? Que, por considerarla que no era directamente imprescindible, ¿no? Ha habido restricciones en la libertad de empresa, la libertad de circulación, incluso la libertad religiosa, lo cual nos va allí, entre otras cosas, porque estábamos en periodo de Semana Santa, con grandes desplazamientos que se producían habitualmente. De hecho, es el periodo a lo largo del año donde se producen más desplazamientos con ocasión de esta festividad. Bueno, y en medio de esta situación, realmente lo que tenemos o lo que se ha producido, derivada de este COVID-19, de esta situación de alarma o de emergencia sanitaria, es una paralización o una ralentización de la economía. Una ralentización de la actividad productiva debido al estado de alarma que en un principio empezó por 15 días iniciales, más luego otros 15, etc. ¿Qué nos decía el Real Decreto? Bueno, pues esto es, en principio lo que se pretende es limitar el contacto personal, aquellos casos en que el contacto interpersonal venga motivado por una necesidad justificada, no se pretende paralizar por completo la actividad económica, evitar el trabajo. Bueno, en la práctica ha supuesto, como nunca habíamos vivido, casi una situación completamente bélica, una paralización casi completamente imposible, ¿no? de la economía, ¿no? Con la repercusión que eso ha tenido en las relaciones comerciales, en las relaciones negociales directamente, ¿no? Por lo tanto, pasamos a una situación en la que podemos hablar de un incumplimiento de contratos en tiempos de epidemia, ¿no? Una situación derivada del estado de alarma que como hemos visto, como todos podemos sufrir, como todos podemos vivir, que ha comportado en cascada una suerte de semiparalización forzosa o según sectores, ¿no? Contratos con clientes, con proveedores, contratos bancarios, arrendamientos, etcétera, todos siguen en vigor, pero no hemos podido ponerlos en marcha, ¿no? Los que estamos asesorando, estoy pensando en una empresa de limpieza que nosotros asesoramos, cuántas empresas a las que prestaban servicios han limitado el uso directamente, les han dicho no vengáis a limpiar porque nosotros nos estamos yendo, y les han suspendido de hecho el contrato en la práctica, ¿no? Han dejado de prestar el servicio. Quien dice eso dice otras muchas actividades relacionadas. Muy bien, pero al final nosotros lo cierto es que los contratos los seguimos teniendo en vigor. Basta que uno diga el contrato no quiero que lo pongas en marcha, no quiero que continuemos. Número desconocido. El cumplimiento de los contratos. ¿Cabe pedir indemnización? Es lo mismo en todos los casos, es lo mismo un contrato de tracto único, es lo mismo que un contrato de tracto sucesivo. Lo que está claro es que no hay una disposición en toda esta normativa post-COVID, en estos 600 y pico páginas que hemos podido ver o que podemos contemplar en el BOE, que específicamente hable de este tema, sino respecto de contratos muy concretos que normalmente hace referencia a la vulnerabilidad de determinados sectores. Por lo tanto, hablamos de esta moratoria en las hipotecas, o hablamos de determinada moratoria también en los arrendamientos de vivienda, pero no es de lo que estamos hablando aquí, que es el sector mercantil, el ámbito del comercio habitual, la relación entre empresas. Lo que es evidente es que lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del Real Decreto 463/2020, porque se declara el estado de alarma, que habla de la suspensión de los plazos de prescripción y que mientras dure el estado de alarma, nada tiene que ver con esto. Y por lo tanto, lo que tenemos al final es que los contratos objetivamente deben ser cumplidos en sus términos, como regla general. Es lo que dice el artículo 1088, 1091, 1254, ¿no? Pues toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse a tenor de los mismos, ¿no? El contrato existe de que una o varias partes consienten en obligarse respecto de una u otra a dar alguna cosa, a prestar un servicio. Bueno, así podríamos estar hablando, ¿no? De cada una de estas prescripciones obligacionales. Nada, después de todo, que no sepamos de teoría general del derecho. Ciertamente, por lo tanto, el principio, de alguna forma, sigue manteniéndose. El pacta sunt servanda, ¿eh? Es decir, como sabemos, los pactos deben ser efectivamente
cumplidos. Los contratos, las obligaciones deben ser mantenidas. Estamos hablando en realidad, por situarnos, no hablamos hablamos de contratos bilaterales o sinalagmáticos, para situarnos en el marco de lo que estamos determinando de esta ponencia, ¿no? En este ámbito, donde por lo tanto en el 1255 habla de la autonomía y la voluntad de las partes con los límites a la ley, la moral y el orden público, lo cual tiene, por lo que luego diré, una relevancia. Voy a tener esos 3 artículos que aparecen ahí, y algunos de estos 4 artículos que aparecen ahí. Dice: las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse a tenor de los mismos, y no puede dejarse su validez y cumplimiento al albor de una de las partes, y la mora en el cumplimiento de la obligación, la negligencia y el dolo, su contravención, implica el debate sobre la indemnización de daños y perjuicios, quizás la resolución. Efectivamente, las partes se obligan, es muy importante respecto de qué ocurra o la previsión que nosotros hagamos o las consecuencias de esta situación derivada del COVID en nuestros contratos. Primero, lo que pueda existir entre las partes en cuanto al pacto, y luego, por otra parte, lo que implica la ética, o mejor dicho, la justicia, la equidad, mejor dicho también, todavía con más precisión, o la buena fe en el cumplimiento de los contratos. Porque al final de lo que estamos hablando en su caso es que existe también respecto cuando alguno de nuestros clientes se ve en la necesidad imperiosa, a lo mejor quizás nosotros mismos, de no poder continuar con la prestación del contrato, si podemos cogernos algún tipo de previsión que nos permita que efectivamente nosotros podamos evitar la consecuencia normalmente derivada de este incumplimiento, que puede ser, en su caso, una indemnización de daños o perjuicios, o quizás incluso la resolución. Bien, vamos a ir avanzando. ¿Dónde vamos? Vale. Espero que me estéis escuchando. Disculpar, en fin, todo este tipo de inconvenientes que estamos sufriendo desde el punto de vista técnico. Supongo que para vosotros está resultando muy pesado hacer el seguimiento de todo esto. Para mí, ciertamente, poderlo... Son cosas del directo, ¿eh? La verdad es que uno nunca se acostumbra a este tipo de cosas, sobre todo si tiene uno que competir con los medios telemáticos, ¿eh? Bueno, vamos a continuar. Yo lamento mucho esto, si se va colgando, lo intentaremos ir restableciendo, ¿eh? Disculpad, estamos hablando del cumplimiento de los contratos, incumplimiento de los contratos. En medio de todo esto,
¿qué es lo que podemos hacer? Ahora llega a nosotros, no solamente pensando en el arrendamiento, un arrendador, un arrendatario, pero podemos estar hablando de cualquier otro tipo de contrato. Si tenemos un proveedor, algún tipo de un taller y tiene, pues no sé, alguien le ha dejado colgado, el pago no habla de una prestación sencillamente por una reparación, sino sencillamente una cadena de suministro. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué podemos hacer? Si nosotros acudimos a las cláusulas, a las fórmulas características, a los modelos tipos, ¿no? Como diríamos, a los lugares recurrentes con relación al cumplimiento o no cumplimiento del contrato, pues enseguida nos acudimos al artículo 1124, la facultad de indemnización, la resolución del contrato o exigir el cumplimiento. En el caso de que el otro que me está exigiendo no haya cumplido perfectamente su prestación, yo frente a él hablaré de la excepción non ad impleti contractus, eso, la prestación es defectuosa, la excepción non rite ad impleti contractus. Bueno, todo esto que nosotros hacemos, estoy pensando por todo en vicios de la construcción o cuando nos hacen una obra en casa y entonces hay una parte del dinero que no le hemos pagado, no los pagamos a cuenta, pero es que no estamos hablando de esto. El contexto es completamente distinto. ¿Es posible a todo esto que nosotros hayamos pactado en el contrato una exoneración de la responsabilidad por incumplimiento? En el caso de dolo, desde luego no cabe, dice el artículo 1102 del Código Civil, no. En el caso de culpa grave o culpa data, no. En el caso de culpa leve, la jurisprudencia sí que lo admite, pero es que tampoco estamos hablando de esto, ¿no? ¿Qué dice la limitaciones? No sé, vamos a ver, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué podemos decir? ¿No? En alguno de los casos o de los supuestos, el artículo 86.2 del texto refundido de la Ley General de Consumidores y Usuarios, desde luego, determinará que las cláusulas abusivas, si nosotros establecemos en algún tipo de contrato, alguno de los contratos que nosotros de algunos de nuestros clientes que pueda tener, sea un contrato con consumidores o con usuarios, en la medida en que se pueda haber o pueda existir una exclusión o limitación de la responsabilidad, no va a ser admitido. En general, la renuncia de los derechos no va a ser admitido. Pero es que tampoco estamos hablando de este supuesto. No estamos hablando de un supuesto frente a consumidores. Estamos en el marco del cumplimiento e incumplimiento del contrato en el ámbito mercantil, por lo tanto, es otro contexto completamente distinto en lo que estamos diciendo. Bien, entonces al final ya sabemos que este tipo de circunstancias nos sirven. ¿Qué podemos hacer? Porque al final viene a nosotros el del comercio de la esquina, un bar, etcétera. Nos pide, oye Jorge, ¿qué podemos hacer? Luis, Alberto, ¿qué podemos hacer? Jaime, lo que sea, ¿no? Muy bien. Primera opción que se nos ocurre. La exoneración, de ahí decía, ¿no? La exoneración perfecta de la indemnización debida por incumplimiento o casi, porque luego no es así, como luego veremos, especialmente respecto al caso concreto que nosotros vamos a ver del arrendamiento del local de negocio, ¿no? Bueno, vamos a ver un supuesto. Caso fortuito, dice aquel hecho que no se pudo prever, pero que de haberlo hecho se hubiera podido evitar, o fuerza mayor, en este caso se considera un hecho inevitable, aunque se hubiera podido prever nada se hubiera podido hacer. En el segundo caso, hablamos realmente de hechos subjetivos, normalmente atañen a la naturaleza, un terremoto, eso que pasó en Islandia hace algunos años con las compañías aéreas, ¿os acordáis? Que no pudieron volar porque el volcán, cuyo nombre me resulta impronunciable, lanzó no sé cuántas barbaridades de toneladas de esas de humo y tal, no se podía volar. Bueno, pues un caso de fuerza mayor. Esos terremotos que ocurren periódicamente, ¿no? En Italia o en tantas otras partes del mundo, es un supuesto de fuerza mayor. Caso fortuito es cuando realmente quizás se pudo prever, pero no en el caso concreto, pero de haberlo hecho se hubiera podido evitar, hace por lo tanto una cuestión subjetiva. Y no es tan importante en este caso, ¿no? Con relación a la pandemia, si había una responsabilidad pensando en el gobierno, si pudo haberlo previsto, ¿no? Porque además la situación que se plantea no es tanto respecto de una situación general, quién pudo prever o quién debió preverlo, sino respecto del caso concreto, respecto de los contratantes que nosotros estamos viendo, ¿eh? ¿De acuerdo? O estamos contemplando. Y además, respecto a ambos casos, al final la solución que dan derecho es el mismo, que es el artículo 1105 del Código Civil, ¿no? Que dice que fuera de los casos expresamente mencionados en la ley y en los que así lo declara la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que de haber sido previstos fueran inevitables. Por lo tanto, nos da igual que nosotros podamos considerar que estamos frente a esta pandemia en un caso de fuerza mayor o en un caso de hecho fortuito, ¿no? Porque realmente la pandemia es un hecho imprevisible o inevitable, hombre, sí. Y podemos invocarlo en todos los contratos en los que seamos parte.
Hombre, pues vamos a ver. Fijaros que nosotros en la previsión que dice el artículo del Código Civil, dice fueran los casos expresamente mencionados en la ley. Lo primero que tendremos que ver, por lo tanto, es si hay una previsión legislativa específica sobre el particular. Dice, y de los que así lo declaren la obligación, habrá que ver también si en el caso concreto de la obligación del contrato que nosotros estamos considerando, hay una previsión en particular. Alberto, ¿se puede quitar de ahí esa especie de ley? Vale, en el caso concreto, ¿no? Por lo tanto, habrá que estar al caso concreto, digo, si podemos mencionarlo o no podemos mencionarlo, si podemos invocarlo en todos los casos de los contratos en los que seamos parte, el hecho fortuito o causa mayor, y siempre estamos hablando de la situación de la pandemia respecto a los contratos con relación a los clientes que vengan a nosotros o que nosotros seamos partes, ¿no? Hemos dicho que en primer lugar vamos a ver lo que dice la ley. Hay muchas previsiones legislativas sobre el tema, ¿no? Por ejemplo, respecto al artículo 363, me lo he apuntado aquí porque de memoria no me lo sé, dice el Código de Comercio: el transportista está obligado a entregar los efectos cargados en el mismo estado en que se encuentra la carta de porte y el tiempo de recibirlos, salvo que la pérdida en el estado fuera debido a caso fortuito, fuerza mayor, naturaleza, oficio propio de la cosa. Pues es un ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Lo importante es que lo primero que tenemos que atender es lo que determina la ley en su caso. Hay que ver si en el supuesto concreto hay alguna previsión en concreta con relación al tipo de contrato que nosotros estamos hablando. Pero también hay que ver si hay alguna previsión en el contrato que nos sirve de base, sobre que viene afectado en su cumplimiento de alguna de las partes con relación a este hecho fortuito. Hablamos del COVID, las consecuencias de la pandemia. Hay que tener en cuenta también otros supuestos. Yo no voy a entrar aquí porque sería para hablar mucho y con esto de la desconexión hemos perdido mucho tiempo. Así que voy rápido en esta parte para ir hacia el final, con relación a la responsabilidad objetiva, hay que tener en cuenta, en el caso de vehículos de motor, producto defectuoso, navegación aérea, en algunos casos será responsabilidad extracontractual, en otros casos responsabilidad contractual. Esta responsabilidad objetiva o cuasi-objetiva nunca se determina que la producción del daño va a dar como consecuencia un hecho indemnizatorio. Bueno, pues en este caso no hay que ver matizadamente también la regla general respecto a lo que nosotros estamos considerando, la aplicación o no, la invocación, la posibilidad de invocar el COVID-19 con relación al artículo 1105. La responsabilidad por riesgo en algunos casos concretos, ¿no? La eficacia liberatoria en muchos casos en algún tipo de contratos de seguro particularmente excluyen el hecho fortuito, pero no la causa mayor o la fuerza mayor, hay que decir, ¿no? También, por otra parte, la fuerza mayor cabe invocarla también respecto a los contratos públicos con carácter en el artículo 127, que hace una remisión legislativa dentro de la propia ley de contrato del sector público. Y de todas maneras, si hablamos de la contratación pública, sobre lo cual no me voy a extender, podríamos estar hablando solamente de una ponencia con relación a este tema, hay que tener en cuenta que hay una normativa específica con ocasión del COVID que ha flexibilizado el cumplimiento de los contratos y determina cuál es su régimen de aplicación en función de que puedan efectivamente seguirse, no puedan seguirse, o incluso una indemnización que en su caso pueda derivarse o pueda pedir el contratista correspondiente, o una flexibilización también incluso respecto a la contratación. Pero no voy a entrar tampoco en los temas de los contratos públicos. Al final estamos hablando, básicamente, el contexto de la ponencia, lo que quería centrarme son los contratos bilaterales o sinalagmáticos de naturaleza o de corte mercantil. Por eso no he entrado en el arrendamiento de vivienda, apenas lo mencionaré después, sino hablaremos de del supuesto del local de negocio, ¿no? Bien, yo en el tema, la verdad es que no me he resistido. Hemos dicho aquí que lo primero que teníamos que hacer era mirar la ley concreta del caso que estemos contemplando para invocar o no la fuerza mayor o en su caso el hecho fortuito y lo que determine. Lo digo con la aplicación al régimen, a lo establecido en el artículo 1105 del Código Civil. Y aunque no es exactamente esta ponencia, no es su objeto, porque además quiero agradecer también al presidente Alfonso Escala, esto viene por parte de la sección de mercantil y la sección de consumo abrió hace poco y por lo tanto no voy a entrar en temas específicamente de consumo, no me resisto a lanzar dos ideas, con relación, por supuesto, ahí como excurso, como un ejemplo de regulación legal sobre un caso de fuerza mayor que posiblemente nos va a llegar al despacho. Desde luego nosotros recientemente nos ha llegado un caso sobre este particular y quería hacer una mención sobre el cambio regulatorio. Lo digo porque tendremos que estar siempre en el caso concreto. Es el caso de estos viajes combinados
que no se han podido realizar con ocasión de una fuerza mayor o caso fortuito. Porque si esto ocurría antes de estos cambios normativos derivados ex-COVID, ¿no?, por decirlo de alguna forma, el artículo 160 del texto refundido de la Ley General de Consumidores y Usuarios, que lo que hace es, al final, aplicar esa transposición de la Directiva 2015/2302, decía que cuando concurrían estas circunstancias inevitables y extraordinarias que afectaran de forma extraordinaria el viaje combinado, etcétera, etcétera, el viajero, que en esto es lo que me quiero detener, tendría derecho a resolver el contrato antes del inicio del mismo sin pagar ninguna penalización con un reembolso completo de cualquier pago realizado. También tenía el contratista la capacidad en estos casos, por hacerlo así muy simple y no abundar sobre el particular, de resolver el contrato sin compensación adicional, pero sí con una obligación, en un plazo más relativamente perentorio de 14 días de devolver el importe íntegro del viaje. Pero a partir del Real Decreto Ley 11/2020 cambia esto. Y si ves viajes cancelados por el operador minorista, precisamente con ocasión del COVID, bueno, pues entonces ya no tiene derecho directamente el usuario a esta compensación económica del viaje, ¿no? Le puede dar el operador un bono para ser utilizado entre un año de la finalización de vigencia, y bueno, sí, al cabo de un año, si no se ha utilizado, entonces el consumidor, entonces sí que puede pedir el reembolso, etcétera, ¿no? Y si el consumidor quien solicita la cancelación, no obstante, porque dice, no quiero el bono, bueno, pues entonces habrá que ver si los proveedores de servicios, es decir, no el operador o el minorista, sino aquellos con los cuales contrata el hotel final o los servicios finales que puedan darse, ¿no? Si se han preciado una devolución total del importe correspondiente, si no, solo tendrá derecho a una devolución parcial. Se me originan, la verdad, muchas cosas con relación a este tema, y no voy a insistir más porque el objeto de esta ponencia no es el derecho de consumo. Por ejemplo, con relación puesto que es una matización no contemplada en la directiva con relación a la jerarquía normativa o el recorrido que esto podría dar en un procedimiento judicial. Lo que sí que quiero señalar, y además diferente dicotomía, ¿no? ¿Y qué ocurre si es en previsión de esto, pero la cancelación del viaje tuvo lugar la semana de antes de la aprobación o 2 días antes, un día antes de ese Real Decreto Ley 11/2020, 31 de marzo, ¿no? Bueno, pues ahí se originan una serie de circunstancias concretas que habrá que estudiar. Lo importante es que al final la idea principal que quería transmitiros o que quería que quedara de alguna forma clara es que en el caso concreto habrá que acudir a la normativa específica, que llevamos más de 600 hojas de normativa específica, ¿no? Y esto es un ejemplo con relación, hemos dicho, a consumidores y usuarios. Pero no me voy a detener aquí porque no es el objeto del particular los consumidores y usuarios, como decía, ¿no? Volvemos al ritmo normal, volvemos otra vez a lo que nosotros estamos hablando de la aplicación práctica del artículo 1105 del Código Civil con relación a estos contratos mercantiles en los cuales podamos ser partes. Como criterio general, para que opere la exoneración de la responsabilidad del obligado, resulta que, evidentemente, de lo que estamos hablando, el que viene a nuestro despacho, o nosotros somos, a su vez, la parte cumplidora, y nos viene nuestro cliente contándonos que la otra parte no ha dicho que no puede cumplir su parte del contrato. Bueno, en primer lugar, para que opere la exoneración de la responsabilidad del obligado, resulta completamente necesario que, junto a la inevitabilidad, en este caso, evidentemente, lo del COVID es un suceso inevitable, el deudor, el obligado que no pueda cumplir, es necesario que haya desplegado toda la diligencia exigible en el cumplimiento de la obligación, ¿no? En el caso concreto, que existe un nexo directo entre el hecho imprevisible y el incumplimiento. Oiga, es que usted no me pagó en febrero y ahora me está diciendo que el COVID, porque no pagó en febrero, que un pico rollo le está contando. Si el COVID fue a partir del 14 de marzo, cuando se causó, ¿no? Bueno, el COVID existía antes, pero cuando las consecuencias derivadas del confinamiento, etcétera, ¿no? Siempre detrás de todos estos principios que suponen una excepción en el cumplimiento de los contratos, está también el principio de buena fe en el cumplimiento de los contratos. No voy a entrar en mucho más sobre el particular, ¿no? Bien, importante, porque luego aquí podríamos estar hablando mucho más, pero tampoco me quiero detener en esto porque quiero avanzar sobre la última parte, ¿no? Es importante que funcionen estos principios con relación a esta excepción del artículo 1105 del Código Civil. Vuelvo a insistir, habrá que ver siempre si existe una normativa específica y habrá que ver también qué es lo que determina el contrato específico, que si no es un contrato de consumo,
Sí que se admite con matización lo que puedan las partes haber pactado, si es un contrato de consumo, no hay renuncia de derechos posible, hablando así en un sentido amplio, bien. Pero en cualquier caso, esta excepción que nosotros estamos invocando, en su caso que podemos invocar, o que nos puede invocar frente al cliente que nosotros viene al despacho del artículo 1105 del Código Civil, funciona en el supuesto de pérdida sobrevenida en la cosa específica, ¿sí? En obligaciones de dar, o en obligaciones o en posibilidad de cumplimiento en obligaciones de hacer, pero ha dicho claramente el Tribunal Supremo sobre el particular que no cabe de ninguna forma la exoneración de la obligación por imposibilidad sobrevenida de la obligación de dar dinero, donde es el pago del dinero la prestación principal a la cual estamos obligados, por caso fortuito, por fuerza mayor, porque entiende que el dinero como tal no perece. Es decir, lo que entiende el Tribunal Supremo es que como consecuencia del hecho fortuito de la fuerza mayor, nosotros no podemos dar algo o no podemos hacer algo, pero siempre que este algo no es dinero, porque el dinero como tal no perece. Dice toda la sentencia del Tribunal Supremo, la tenéis ahí, os invito a que la busquéis y vayáis viendo todo el razonamiento detenidamente. Aquí evidentemente no lo he hecho por razones operativas y porque, bueno, podéis acudir, porque aparece perfectamente señalada en sus términos como para poderla encontrar, ¿no? De sentencia del Tribunal Supremo de 19 de mayo del 2015. Eso tiene, ¿por qué me detengo con esto? Porque luego esto tiene una repercusión directa en lo que viene siendo el subtema de lo que nosotros estamos hablando aquí, que es el caso del arrendamiento de local de negocio. Bien. ¿Puedes pasarlo, por favor? Y así, dicha la cosa, pasamos, y dejo aquí, hacemos como una especie de paréntesis con relación al artículo 1105 del Código Civil, la fuerza mayor, el hecho fortuito, y entramos en otra posibilidad, que nos arbitra el derecho, y digo bien el derecho, porque en este caso no estamos hablando de una previsión normativa exacta. Hablamos del artículo 1105, de una previsión del Código Civil con carácter genérico, ¿no? Evidentemente hay abundante jurisprudencia en su interpretación. Ahora hablamos de una cláusula, que es una previsión jurisprudencial, que se llama la cláusula rebus sic stantibus, ¿no? Según esta previsión jurisprudencial, un cambio totalmente imprevisible en las circunstancias puede llevar a la modificación o la resolución de las obligaciones, ¿no? Siempre detrás de todo esto están las nociones de buena fe, la equidad natural, ya que se decía que era injusto exigir la prestación cuando éste se le imponía el deber notablemente más gravoso por circunstancias imprevisibles al momento de contratar. Pero esto al final, ciertamente hay que contemplarlo ¿no? Como diríamos, con papel de fumar, y contemplarlo con mucha previsión, ¿no? O con mucha cautela, es la palabra exacta. De hecho, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, históricamente, no voy a entrar tampoco existen estudios fantásticos, alguno que me ha dejado un compañero también, la jurisprudencia tradicional del Tribunal Supremo sobre el particular era más bien recelosa aplicar este tipo de excepción, porque oiga, usted cuando se mete en un negocio, estamos hablando de contratos entre empresarios, usted cuando se mete en un negocio ya sabe que corre un riesgo, ¿no? Dice que no se arriesga, no gana y tampoco lo pierde. Por lo tanto, ¿quién me está contando, por qué me traslada a mí el riesgo que usted contrajo cuando entró en el negocio del que me está hablando? Bueno, vamos a ver, por lo tanto, en qué circunstancias es posible aplicar la jurisprudencia del rebus sic stantibus. Bien, voy a detenerme particularmente en las últimas jurisprudencias. Digo la última jurisprudencia, bueno, con matizaciones, porque a su vez la última no apoya a la penúltima, que estoy aquí hablando de la última, ¿no? Y digo porque ha habido un cambio importante jurisprudencial con ocasión de cuando estaba en el Tribunal Supremo, porque recientemente volvió el Tribunal Supremo para recuperar el ejercicio práctico de su cátedra de don Francisco Javier Orduña Moreno, ¿no? Magistrado que fue el Tribunal Supremo, actualmente y ya antes también lo era, catedrático de Derecho Civil, ¿no? Había unas sentencias previas que ya marcaban de alguna forma este cambio jurisprudencial. Las sentencias 820, 822 de 17 y 18 de enero del 2013, pero realmente son las sentencias del magistrado Javier Orduña, que tenéis ahí citadas, del año 2014 y 2015, las que cambian definitivamente esta tendencia. Y es importante que citemos este cambio de tendencia, en primer lugar, porque la cláusula rebus quizás nos pueda servir para ser utilizada en los contratos en los cuales nuestros clientes puedan verse implicados con ocasión del COVID en cuanto que no pueden cumplirlo, o al revés,
aquellos que se relacionan con nuestros clientes, que sí que son cumplidores, y los terceros no lo son con ocasión de esta circunstancia, pero, y en cualquier caso, porque hay un supuesto base que en cierta forma, mutatis mutandi, sirve analógicamente para ser aplicado en la actualidad. En aquel momento, esta jurisprudencia tuvo que ver, en 2013, 2014, 2015, llegan al Supremo las primeras sentencias de las demandas que se interponen unos años antes, justo cuando el comienzo de la crisis económica que asoló España en el año 2007, 2008 en adelante. 2013, 2014, aún estábamos en plena crisis y llegan en ese momento las sentencias correspondientes. Bien. Ahí tenéis un razonamiento bien, ahí tenéis un razonamiento, la sentencia del Tribunal Supremo 2823-2014 de 30 de junio, ¿no? Que de alguna forma decía que nos podía servir mutatis mutandi. La situación es mucho más grave, no solo por la situación económica que se va a venir encima, ya de alguna forma la tenemos, pero la que previsiblemente vendrá, pero sí en cuanto a las cuestiones económicas subyacentes. Ahora la causa primera es otra, que es la alarma derivada de la situación de la emergencia sanitaria, ¿no? Dice, la actual crisis económica de efectos profundos y prolongados de recesión económica puede ser considerado como un fenómeno capaz de generar una grave trastorno o mutación de las circunstancias. Bueno, en aquel tiempo consideraba el magistrado Orduña que, por lo tanto, sí que justificaba esta excesiva onerosidad, si bien no debía aplicarse en general en caso abstracto, luego lo veremos en concreto. ¿A qué me estoy refiriendo? Ahí tenéis algunas de las sentencias, también posteriores del año 2015, son lo que he estado comentando, y otras posteriores del año 2019, y la última que tenemos es de 6 de marzo del 2020, que entraré luego en particular. Vamos a ver la aplicación práctica, por centrarnos, porque no interesa al final tampoco hacer un análisis jurisprudencial intenso, que ha dicho cada una de las sentencias, que dice una y revoca otra, luego entraré solamente en dos, porque nos afecta al tema que son objeto de estudio, pero me interesa esencialmente que nosotros nos concentremos, cuando tengamos al cliente delante, ya sea nosotros, digo, la parte cumplidora o la otra parte, para justificar en qué medida quizás un juez pueda estimar o no la cláusula del rebus ex stantibus. ¿Cómo hacemos este análisis de la viabilidad de la alegación o de la invocación de la cláusula rebus, como tal? Bueno, básicamente, en primer lugar, tenemos que examinar la base del negocio. Es decir, esto lo tenéis en la jurisprudencia perfectamente descrito, tenemos que ver si esas circunstancias imprevisibles determinan la desaparición de la base del negocio, en que se frustra o resulta inalcanzable la finalidad económica principal. Es evidente que si me han cerrado el bar, si me han cerrado algunas peluquerías, ahora parece que pueden no sé qué, pero bueno, si me han cerrado no sé qué otro tipo de negocio, si me han cerrado el hotel, si me han cerrado el cine, si me han cerrado no sé, pues evidentemente se ha frustrado la finalidad económica principal. Y además, cuando el equilibrio o equivalencia de las prestaciones aparece, mira, si es que yo tenía esto y entonces ya no es equivalencia, el do or das, ¿no? El que efectivamente implica este equilibrio de las prestaciones en un contrato bilateral, como consecuencia de esta situación imprevisible, se ha venido completamente abajo. Es importante en este sentido y con relación a estas cuestiones o estos criterios, esto se llama los criterios de viabilidad y de conmutatividad, es importante también que tiene que quedar excluido en el contexto general el riesgo normal inherente o derivado del contrato. Es decir, tenemos que ver que en cualquier caso estas situaciones que pueden fluctuar, la pérdida que pueden derivarse no puede considerarse que es la pérdida habitual del contrato, pérdida habitual del negocio, por decirlo de alguna forma, o derivado que los negocios a veces nos van bien y a veces nos van peor, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Y ojo, pongo ahí también pactado, porque en cualquier caso nosotros podemos introducir algún tipo de cláusula que module o justifique o determine, y luego tiene su importancia, sobre todo con relación al arrendamiento, cuáles son las consecuencias que pueden derivarse si ocurriera una circunstancia como esta que estamos contemplando. Bueno, algunas ideas prácticas, porque no me interesa teorizar demasiado, sino que veamos cuestiones prácticas que nos pueden servir para el día a día. Primero, la clave no es una situación económica general, sino que si al final no podemos invocar, es que mire, es que hay una situación de pandemia, oiga, es que hay una situación económica muy dura, no, mire, es fenomenal, pero
Vamos a ver en el caso concreto, son los criterios que he dicho con antelación, vamos a ver en el caso concreto, ¿no? Y veremos en el caso concreto si es posible o no. Vamos a ver además en el caso concreto si existe algún precedente jurisprudencial que nos pueda ayudar o no. Por ejemplo, alguna sentencia del Tribunal Supremo ha entendido que no debe invocarse, no puede invocarse la cláusula rebus en los casos de dificultades de financiación, que ahora tiene evidentemente su importancia también en la situación que estamos viviendo, y más cuando es posible acudir a fuentes de financiación con relación de los préstamos ICOs, etc. Quiere decir que hemos de ser cautelosos. En cualquier caso, también sabemos, parecido a la jurisprudencia, incluso estos precedentes, puesto que no estamos en países del common law, no son matemáticas, no son leyes, para decirlo entre las partes. Es decir, podemos tener una jurisprudencia contraria a los intereses de nuestro cliente y nosotros le podemos recomendar lo que en la jurisprudencia actual viene siendo una práctica, sabiendo que eso pueda cambiar, ¿eh? Lo digo porque en cualquier caso hay que ver el caso concreto, parece obvio, ¿no? Los efectos, por otra parte, han de ser proporcionales a la situación. Es decir, que en un momento dado yo no pueda pagar una renta en un contrato de arrendamiento, no va a significar que necesariamente nos pueda decir el arrendatario, seamos nosotros el arrendatario, o defendamos al arrendador y nos venga con esta historia del arrendatario que directamente quiere resolver el contrato. Oiga, es que a lo mejor podemos propiciar el aplazamiento del cumplimiento, o a lo mejor podemos minorar la renta, en fin, vamos a verlo, ¿no? Y en cualquier caso tiene que haber una relación entre el hecho imprevisible y el objeto del contrato, porque siempre se exige la buena fe. Es decir, hay que ver la situación concreta. No en todos los casos funciona igual la cláusula rebus. Ni es como digamos, el comodín de casa o el as que nos guardamos y que utilizamos cuando nos venga bien para incumplir el contrato, para justificar el incumplimiento del contrato de nuestros clientes. Otra matización importante o otra aplicación práctica importante es aplicable a los contratos de larga duración, no los de tracto sucesivo. Si yo por comprar una manzana, evidentemente la pago en el momento. Quiere decir, si hablamos de contratos de larga duración, entonces sí que tiene sentido hablar de una modulación en el contrato, ¿no? En la obligación práctica del contrato. Ojo también con todo esto. Y si es un contrato de tracto único, pero es una obligación aplazada, bueno, pues entonces a lo mejor sí que cabe aplicar la cláusula o invocar la cláusula rebus. Por eso, en general, he hablado del tracto sucesivo, porque esa es la regla general. Si es una obligación de tracto único, pero esta queda aplazada, bueno, a lo mejor podemos invocarlo. En el caso concreto, será más difícil de justificar a juzgar por lo que viene aplicando la jurisprudencia. Bien. Me voy a detener por no hacerlo muy largo sobre todo este particular, en la última sentencia que tenemos, o la penúltima, porque siempre habrá una última sentencia cuando estemos hablando. Uno tiene siempre la impresión en esta situación de COVID, ¿no?, de que siempre está uno hablando de historia del derecho, ¿no? Siempre uno habla y ya es casi ya algo ha pasado que ha superado la exposición que uno pueda realizar, ¿eh? Lo digo porque al final la última sentencia, que es la de 6 de marzo del 2020, fijaos, todavía no teníamos el estado de alarma, pero de alguna forma ya se barruntaba porque ya el gobierno, desde luego, sabía las consecuencias de la pandemia, según había venido reiteradamente diciendo la OMS, etc., ¿no? La población en general no éramos conscientes, pero parece ser que esto ya estaba ahí, verdaderamente, ¿no? Porque si no hubiera sido imposible las consecuencias posteriores. Bueno, ahí he subrayado 4 o 5 puntos. Esta jurisprudencia además reitera una sentencia anterior, la 455/2019 de 18 de julio. Habla de que esta alteración de circunstancias, que en su caso, en el último término, ha de producir la resolución del contrato, porque en primer lugar la cláusula rebus lo que usa no es la resolución del contrato, salvo que efectivamente sea imposible otra cosa, sino la modulación en su aplicación. Dice, ha de ser de tal magnitud que incremente de modo significativo el riesgo de frustración en la finalidad del contrato, ¿no? Evidentemente. Y que estas circunstancias sobrevenidas fueron imprevisibles para los contratantes. ¿Esto qué significa también? Y he subrayado también ahí abajo. Ahí tenéis de todas maneras el párrafo básicamente donde se contiene, donde podéis encontrarlo, está en el fundamento de derecho cuarto, que dice, no me voy a detener más porque lo podéis hablar, ¿no? Pero quiero detenerme en otro punto porque luego volveré al final, ¿no? No puede hablarse de alteración imprevisible cuando la misma se encuentra dentro de los riesgos normales del contrato, ya lo he dicho antes. Y además quiero añadir, cuando hablamos de riesgos normales del contrato, cuando de alguna forma también ha habido una previsión en el propio contrato. Bien, vamos a ver con relación a esto que estaba diciendo, ¿no?, que decía ahí, dentro de los riesgos normales del contrato, algunas cláusulas que de alguna forma contienen esta previsión para los supuestos de fuerza mayor y que también, depende en qué circunstancias estemos hablando, pueden también redactarse para contemplar la situación del rebus y que está. Un segundito, voy a ver.
Bien, ahí tenéis un ejemplo real de condiciones contractuales que prevén las consecuencias derivadas de la producción de hechos imprevisibles. Lo digo, por dicho, un ejemplo real, porque esto, buscando condiciones generales en Internet, he encontrado una empresa que directamente las tenía publicadas. He de deciros que yo hubiera redactado algunas cosas de forma distinta, como todo el mundo redactaría algunas cosas de forma distinta, pero como ejemplo me servía, ¿no? Para el caso de fuerza mayor. Hay que prever. Dice, cualquiera de las partes tiene derecho a suspender la ejecución que sería impedida o irrazonablemente onerosa, de alguna forma mezcla los supuestos, ¿no? De fuerza mayor, de supuestos de excesiva onerosidad, etcétera, pero determina las circunstancias concretas en las cuales debe interpretarse que se aplica esta cláusula. Hay una de conflictos laborales, por lo tanto podemos hablar también de hechos fortuitos y se han producido también por algún tipo de actuación de la empresa, pero bueno, cualquier otra circunstancia fuera del control de las partes ya entra en supuestos que técnicamente se consideran básicamente de fuerza mayor, ¿no? Fuego, guerra, movilización militar general, etc. Bueno, más allá de la descripción, que es importante que nosotros la tengamos en cuenta, por si luego queremos incorporarlo nosotros a un contrato en un futuro, dice, lo importante es que determina cuáles son las consecuencias. Dice, bueno, pues si una parte se ve afectada por fuerza mayor, debería informar a la otra, etc. Bueno, no es tan importante qué es lo que dice estas condiciones generales, no me interesa tanto analizar estas condiciones generales, como que nosotros veamos que lo importante que es en algún caso que nosotros podamos determinarlas en los contratos en los cuales estemos asesorando a nuestros clientes, ¿no? Recientemente, con ocasión de una actividad que llevamos en el despacho, que además estamos pretendiendo, bueno, de hecho, el aseguro con relación a determinada actividad que además es de carácter altruista, etcétera, ¿no? Hemos pedido una póliza de RC, como es lo que corresponde por la actividad, y entonces directamente el seguro ya nos ha mandado una exclusión directa y dice, bueno, sí, muy bien. Lleva la póliza de seguro, fenomenal, pero ya te digo que no te va a cubrir para el caso de aquellos siniestros resultantes o causados directa o indirectamente por crisis sanitarias, tales como epidemias, pandemias, situaciones de contaminación graves, decretadas por las autoridades sanitarias nacionales, que directamente ya nos vienen cualquier tipo de contrato. Esto es una experiencia de la semana pasada, directamente ya nos viene este tipo de propuestas, si quieren lo toman, si quieren no, y si no lo dejan, ¿no? De exclusión del riesgo. Lo digo por lo importante, cuando hablamos del riesgo inherente del contrato, hablamos no solamente de derivados de la actividad, sino que pueda pactarse entre las partes, ¿no? Bueno, aquí voy a hacer también un pequeño excurso, no me quiero detener muchísimo, sobre el incumplimiento o incumplimiento de los contratos internacionales, porque en general nosotros estamos contemplando todo el tiempo el supuesto, o hablaremos de los contratos de arrendamiento, o el supuesto de los contratos en sede interna, pero lo cierto es que vivimos en un mundo cada vez más globalizado, ¿no? Y dentro de este mundo globalizado en el cual nos encontramos, posiblemente tengamos contratos en que vengan nuestros clientes al despacho, o en un sentido u otro, y que estos contratos se muevan en el escenario internacional. Desde luego, en este despacho manejamos varios contratos de carácter internacional, y este tipo de circunstancias, cuando estamos hablando de la pandemia, del COVID, estamos hablando de una situación que afecta no solo a España, sino afecta realmente al mundo. Nada que tenga que deciros que no podáis saber, bueno, y al final, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cómo se aplica esto? ¿Cómo se regula? Porque hablamos de contratos particulares. ¿Cómo afecta a las obligaciones entre las partes? ¿Qué hacemos? ¿No? Bueno, esto es lo regula el derecho internacional privado, ¿no? Ahí me viene a la memoria el profesor Pecoult, que tuve el placer de asistir a sus clases en paz descanse. Bueno, esto lo regula el derecho internacional privado. Cada país determina su propio sistema de derecho internacional privado. Por lo tanto, va a ser importante ver de cuál es el foro en el cual nosotros nos estemos situando. Y cuando hablo del foro, me refiero al final quién va a decidir sobre la situación que estemos planteando. Es decir, si al final vamos a acudir, porque así lo tenemos pactado en el contrato, o cuando nos viene el cliente lo tiene pactado en el contrato, si va a decidir un foro arbitral, va a decidir un foro judicial, y en cualquier caso, foro arbitral o foro judicial, en qué país se sitúa. Bueno, bien, sigamos con el tema, ¿no? Si hablamos de un contrato internacional, como que es lo que estamos en el fondo contemplando, es frecuente, estoy pensando además con el máster de gestión de la empresa marítima y del derecho marítimo que damos en la Universidad Europea, ¿no? Estos contratos internacionales que dan deporte, etcétera, en la mayoría de los casos establecen una sede arbitral, particularmente en Londres. Muy bien, todo esto interesantísimo. Y al final, ¿qué quiere decir con todo esto?
que muchas veces para resolverse contratos internacionales se acude al arbitraje. Si se acude al arbitraje, y esta sede es la sede arbitral española, pues entonces habrá que acudir a la ley correspondiente, ley 60/2030 sobre arbitraje y los otros convenios o de normativa internacional que se aplica en España. Y aparte existen otras leyes que contienen disposiciones especiales sobre el arbitraje. Bien, no vamos a extendernos sobre el particular, ¿no? Con relación, de todas maneras, si es una sede arbitral, tiene luego otra importancia decisiva también, o una importancia derivada, porque eso determinará también cuál es la ley aplicable al contrato en la práctica. Y con relación a esto, la previsión que se hace con relación a la fuerza mayor, a la excesiva onerosidad, etc. Y si hablamos de competencia judicial, bueno, pues hablamos de competencia judicial y voy a tener solamente en el caso de España, desde luego el reglamento marco o la normativa marco es el reglamento 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo. Bueno, realmente existen otras normativas sobre competencia judicial que afectan a España y en su caso el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, TER, Quater, etcétera, cuando no se aplican los reglamentos europeos y no vienen sobre el particular. Bien. Si hablamos de que al final el foro competente es en una sede arbitral internacional, tendrá una importancia especial la lex mercatoria que estará incorporada como ley del contrato. Ahí tenemos, por ejemplo, los principios UNIDROIT o UNCITRAL, depende si diga en francés o en inglés, o los contratos comerciales internacionales, los principios de derecho europeo de los contratos, podemos hacer referencia a los Infoterm. Casi toda esta normativa incluye una previsión específica sobre la fuerza mayor, force mayor, o la excesiva onerosidad, que realmente se habla como hardship, ¿no? Y establece, por lo tanto, unas consecuencias para el caso de que concurra una causa de estas. Por lo tanto, si a nuestro despacho llega un contrato internacional que hemos de acudir a una sede arbitral y que han incorporado alguno de esta lex mercatoria en el contrato, evidentemente tendremos que atenernos básicamente a lo que establezcan respecto a estas consecuencias derivadas del COVID-19. Tampoco voy a tener mucho sobre la casuística concreta, ¿no? Y si hablamos de que al final estamos hablando, y bueno, en cualquier caso, ¿no? Al final siempre habrá de referencia a una ley nacional, ¿no? Una ley estatal. Cuando hablo de una ley nacional me refiero a una ley estatal que complete o interprete las lagunas de autorregulación respecto de estas normativas de la lex mercatoria, que determina las leyes de policía, orden público e imperativa, ¿no? Si es aplicable una ley, la ley española, por ejemplo, en relación a un contrato internacional, al final, mejor dicho, ¿cuál es la normativa que determina cuál es la ley aplicable en un contrato internacional si nos situamos en un contexto de la Unión Europea? Bueno, quitando alguna excepción, con algún país, Dinamarca, etcétera, lo que determina en contratos civiles y mercantiles es el reglamento número 593/2008 del Parlamento Europeo, etcétera, que se llama como Roma I. Ojo, hemos de tener en cuenta que lo que nosotros consideramos contratos civiles y mercantiles no siempre se considera así en todos los casos. Para esto, por lo tanto, tenemos que ver, por ejemplo, estos contratos, tanto en materia de competencia judicial como en materia de determinación de la ley aplicable, se configuran, por ejemplo, o acogen determinados contratos como con relación al contrato de trabajo, etcétera, que nosotros no consideraríamos bajo ningún concepto de derecho civil y mercantil, sino de derecho laboral. Bueno, lo importante es que al final, si se aplica este reglamento, determinará cuál es la ley aplicable, que al final será la ley elegida por las partes con alguna matización, porque es contrato de seguro, contrato de transporte, etcétera, y esa ley será la que determinará el valor que tendrá la fuerza mayor, la excesiva onerosidad, en su caso, o el caso fortuito. Bien, si resulta aplicable una ley extranjera, hay que ver lo que disponen, por lo tanto, sus leyes particulares. Pues el artículo 1218 del Código Civil francés, el 275 del Código Civil alemán. Bueno, en algún caso, no solamente la fuerza mayor, que sí que viene recogida en la mayoría de los ordenamientos de nuestro alrededor, de los países que nos circundan, sino algunos de estos ordenamientos también recogen la excesiva onerosidad. El artículo 313 del Código Civil alemán, del Bürgerliches Gesetzbuch, o el artículo 1195 del Código Civil francés. Bueno, ¿qué os recomendaría en concreto? Aparte de la determinación de la ley aplicable, la competencia judicial, si es sede arbitral, si es aplicable a la lex mercatoria, estamos en un contrato internacional. De principio, si aquí hemos dicho que tenemos solamente ley aplicable a España, evidentemente no todas las circunstancias, más de 600 hojas, ¿cómo vamos a conocer cuál es la ley concreta? O si, bueno, pues ahí tenéis algunas páginas web que nos permiten ver cuáles son los avances legislativos
que en cada uno de estos aspectos de estos países han ido teniendo con ocasión del COVID-19. Y evidentemente también habrá que ver si se aplica la ley convencional, que no es lo mismo que la ley mercatoria, en algún caso concreto. Por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, que tenéis ahí, bueno, pues es el caso, también recoge el caso de fuerza mayor. Bueno, todo esto es derecho internacional privado, que a mí me encanta, pero no es el objeto fundamental de la exposición. Dos dudas a la vez. Voy a lanzar, como diría uno de mis hijos, mi papá se te ha ido la pinza. Yo, pues, voy a lanzar dos ideas, ¿no? Así, es verdad que he ido viéndolo, alguna reflexión de algún compañero, ¿no? Porque ahora uno puede ver muchísimas cosas, tiene acceso a muchísima información, ¿no? Pero me llama la atención y digo, lo voy a lanzar, ¿no? Una pregunta, ¿no? ¿Podría ser aplicable la cláusula Reus en incumplimiento de convenios concursales? Hombre, así, la respuesta sí, solo puede ser que no, en principio. Si la respuesta es ahora, ¿qué dirías, Jorge? No. Porque un incumplimiento de un convenio concursal, en un principio, determina la ley concursal, el artículo 141 de la ley concursal, que tenemos que acudir a la liquidación. Y además es una naturaleza jurídica mixta, técnicamente no es un contrato como tal, no es verdad que hay una parte de convenio, hay una parte procesal. Bueno, pero si dan todas las circunstancias, oiga, yo no puedo cumplir el convenio, no porque esté incumpliendo, no por el riesgo natural de la reactivación de la sociedad, sino por el COVID-19. ¿Y entonces tengo que pasar a la liquidación? Bueno, esta pregunta la dejo ahí, para que los jueces de lo concursal, cuando alguno de nosotros, como abogados, podamos lanzarla, puedan darnos una respuesta. Pero creo que es una reflexión que es útil, ¿no? En este supuesto, ¿no? Porque hay algún magistrado como Enrique San Juan, Eduardo Pastor, muy activos en redes, han lanzado algunas dudas sobre la aplicación concreta que debería darse en esta situación particular, ¿no? De ley concursal de adaptación al caso concreto. Pienso que esto es uno de los temas que, con relación al caso concreto que estamos contemplando, hay que pensar. Por otra parte, me llama la atención, oye, ¿qué sentido tiene la limitación del caso fortuito o fuerza mayor con el pago del dinero si luego la exoneración del pasivo insatisfecho, que justo es el incumplimiento del dinero, por un tema que no ha podido abonar, al final sí que se va a permitir la exoneración por completo? Quiero decir, lo que no se obtenga en un principio, si al final es solamente el incumplimiento de alguna obligación y es solamente el pago del dinero, se va a ver obligado no obstante a este pago, pero si es un cumplimiento masivo del dinero, al final, con las debidas prevenciones y con el resto de requisitos, llegaríamos a esta exoneración, a este incumplimiento aceptado de la exoneración del pasivo insatisfecho. Bien, esto simplemente eran cuestiones. Voy a entrarme ya por centrar, porque además va avanzando el tiempo, he ido hablando mucho tiempo y ya se va haciendo tarde, algunas cuestiones relativas a los contratos de arrendamiento con ocasión del COVID, que al final era la segunda parte. Les prometo que ahora voy a intentar agilizar algunos de los temas, ya por ir centrando, ¿no? La última parte. Bien, el contrato de arrendamiento de vivienda. Pero Jorge, ¿no habíamos dicho que era el contrato de arrendamiento local de negocios? Sí, hombre, pero voy a partir del contrato de arrendamiento de vivienda, sobre todo porque sí que se ha establecido normativamente una posibilidad para aquellos que sean hogares vulnerables, una posibilidad de matización, de minimización de la responsabilidad. Hay una suspensión de desahucios, una de los lanzamientos, una prórroga extraordinaria no forzosa, que se determina directamente el supuesto, las consecuencias derivadas de esta situación si uno reúne las condiciones adecuadas. Ya, oye, pero es que mi cliente tiene un taller de mecánico, bueno, pues no sirve, vamos a pensar, bueno, no voy a entrar en mucho más, ¿no? ¿Y qué posibilidades me da en general respecto a los contratos de arrendamiento en general para no cumplir el contrato según lo previsto? Vamos a ver si encontramos algo que nos sirva. Bueno, pues en el caso de la ley de arrendamientos urbanos, para el caso de que el arrendador haya dicho, ¿no?, al arrendatario que abandone la vivienda porque va a ocuparla para él o para su familia, bueno, pues si luego por fuerza mayor no la ocupa, bueno, pues tiene ahí un plazo para el caso de fuerza mayor, una suspensión del plazo de 3 meses. Bueno, pues ya, pero esto es arrendamiento de vivienda, bueno, pues vamos a ver otra opción, ¿no? Dice, no, pero si se tratan de obras que han inevitado la vivienda o utilizar el local de negocio, también hay una suspensión del arrendamiento que no solamente se aplica para vivienda, sino también se aplica para locales de negocio. Ya, pero esto sí ahí, ¿no? Ahora mismo tenemos aquí un problema estructural y entonces hay que poner aquí esas cosas, ¿cómo se llaman esos palos que se ponen aquí? Para apuntalar, ¿no? Esos puntales que se ponen aquí, hay que hacerlo, bueno, entonces se suspende, pero ¿no sirve para el COVID? Hombre, no sirve exactamente. Bueno, bien. En el caso de fincas rústicas arrendadas,
el artículo 1575 del Código Civil, luego el 1576 también dirá algo, dice que el arrendatario no tendrá derecho a la rebaja de la renta por esterilidad de la tierra arrendada o por pérdida de frutos proveniente de casos fortuitos ordinarios. Es decir, para el caso habitual en que se pierda la cosecha por cuestiones que puedan resultar relativamente previsibles. Pero si se pierde más de la mitad de los frutos por casos fortuitos extraordinarios no previstos, salvo pacto en contrario, entonces sí que se admite. ¿Por qué me detengo en esto? Porque no hablamos de fincas rústicas. Pues porque este artículo ha sido utilizado en algún caso por la jurisprudencia del Tribunal Supremo con relación a los arrendamientos de locales de negocio. Bueno, lo dejo aquí y luego continúo con relación a esto. El arrendatario de vivienda sabemos que a su vez podrá desistir del contrato una vez que haya transcurrido al menos 6 meses, pero hablamos del arrendamiento de vivienda, el artículo 11 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Bien, podemos utilizar esto, podemos entonces nuestro arrendatario bajar la persiana, o si somos el arrendador, su arrendatario bajar la persiana sin más, o desistir del contrato si han pasado más de 6 meses, como el artículo 11. Oiga, pues no, el Tribunal Supremo ha dicho que no, ha dicho que no, y en su caso eso implica que lo que sí que puede hacerse en su caso es modular la penalización que corresponda por una extinción anticipada voluntaria, por lo tanto no pactada, entre las partes con arreglo al 1103 del Código Civil. Ojo, que en algún caso concreto ha considerado el Tribunal Supremo que consideraba improcedente moderar con relación al rebus esta penalización si ya estaba pactada, por lo tanto hablamos de la modulación de las cláusulas penales, porque en atención a las circunstancias que distribuía los riesgos asociados a mayor o menor tardanza en lograr un alquiler de sustitución. Es decir, que habrá que ver el caso concreto. Lo que está claro, no me voy a detener más, es que no puede el arrendatario de un local de negocio bajar la persiana directamente y abandonar. Desde el punto de vista jurídico. Otra cosa es la presión que nuestro arrendador pueda tener, porque dice, sí, muy bien, pero si no llego a un acuerdo con él, ¿qué es lo que hacemos? Porque me abandona. Pero esto no estamos hablando. Estamos hablando desde el punto de vista jurídico. Yo os he puesto alguna jurisprudencia relativamente antigua, por otra parte, porque es incontrovertido la incapacidad del arrendatario sin más de abandonar, ¿no? Bien, me interesa que nos detengamos en esto, ¿no? 2 sentencias que nos pueden servir de base. La jurisprudencia sobre arrendamiento del local de negocio y la aplicación rebus. Sí, una primera sentencia del magistrado Orduña, como acabamos de decir, que es un contrato de arrendamiento de hotel. La segunda también es un contrato de arrendamiento de hotel. En el primer caso, en esta situación económica derivada, además en un caso de aquí de Valencia, en la cual justificó por los informes periciales la situación de afectación concreta, así que el magistrado Orduña estimó una rebaja de la renta anual del 29%. En otro caso posterior, había algunas sentencias intermedias que podían ser valorables, pero me voy a detener en esta, la sentencia del Tribunal Supremo 19/2019 del 15 de enero sobre una cláusula, sobre una causa mutatis mutandis semejante. Sin embargo, el Tribunal Supremo entendió que no. ¿Por qué? Porque había una cláusula específica en el contrato que establecía el reparto de riesgos. Y además aplica analógicamente el artículo 1575 del Código Civil, es decir, entendía que las circunstancias económicas que se producían eran riesgos, hechos fortuitos, riesgos ordinarios del contrato. Vamos a ver algunas reflexiones conclusivas. Ya estamos acabando. Algunas reflexiones conclusivas sobre la aplicación de la cláusula rebus a los arrendamientos. 1. Vamos a ver. Se trata de un contrato sinalagmático de trato sucesivo, por lo tanto, a priori, aquí sí que entra, ¿no? Por otra parte, sin embargo, la obligación del arrendador se cumple, Es decir, él respeta la posesión, el uso y el disfrute del arrendatario del local, Por lo tanto, parece, ¿no?, poco justificable que traslademos al arrendador las consecuencias de la imposibilidad de la imposibilidad de apertura de imponerle una suspensión del contrato. Oiga, es que es un tercero, las autoridades, es a usted lo que no impide la posesión y la ocupación del local, sino la apertura al público. ¿Por qué me traslada a mí como arrendador esa consecuencia? Yo estoy respetando su derecho por completo, ¿no? Bien, la suspensión del contrato, por otra parte, quiere decir que hay un incumplimiento del arrendatario por estas circunstancias, porque desde el punto de vista de la autoridad le impide la apertura, pero el arrendador está cumpliendo con su obligación. Esto es importante, que es lo que me quiero detener, ¿no? La suspensión del contrato, por otra parte, no está prevista como tal en ninguna de las normas aprobadas con ocasión del estado de alarma, no para local de negocio, ni tampoco en ninguna otra civil. De lo que hemos ido viendo, salvo que vosotros me digáis lo contrario, no hay nada sobre el particular, ¿no?
Por otra parte, la obligación del arrendatario, mejor dicho, es meramente pecuniaria. Por lo tanto, difícilmente, según la doctrina de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que hemos visto en esa sentencia del 19 de mayo de 2015, podemos basarnos en invocar la fuerza mayor del caso fortuito. Pero siempre nos quedará el rebus, ¿no? Que es lo que estamos contemplando. Entonces, al final, cláusula rebus, cláusula en sí, no cabe. Bueno, al final, ¿cuáles son los criterios que nosotros podemos hablar con el arrendador o el arrendatario? Depende de cuál sea nuestro cliente, para decirle las posibilidades que tendrá esto de prosperar en un tribunal, ¿no? Bueno, tenemos que valorar si al final concurre en el caso concreto un incidente de tal magnitud que altera las bases del negocio, de forma que frustra o hace inalcanzable la finalidad económica primordial del contrato, que quiebra la conmutabilidad del contrato, que produce un desequilibrio importante entre las prestaciones y que no se trata que sea una circunstancia que sea un riesgo normal del contrato. Desde luego, en principio, respecto al contrato local de negocio, depende de cuál sea nuestro negocio, y aquí voy a entrar a continuación, podemos alegar con mejor o peor posibilidades la invocación de la cláusula rebus. Efectivamente, primera posibilidad, aquellas actividades desarrolladas en el local de negocio que sí han sido suspendidas normativamente. En este caso, evidentemente, el negocio de hostelería, comercios, etcétera, cines, bueno, en este caso, evidentemente, el hecho del COVID es un hecho fortuito, imprevisible, que no cabe invocar la fuerza mayor, pero el caso fortuito, pero sí que efectivamente es un hecho fortuito, ¿no? Bueno, primero que tendremos que ver es si existe alguna previsión en el contrato sobre el particular. Y si no, quizás podremos invocar la cláusula rebus o podemos justificar al arrendador si es cliente nuestro, que quizás tenga viabilidad en el ámbito judicial la cláusula rebus. Si se justifica que, o podemos invocarla y podemos, por lo tanto, pactar si la modificación del precio de la renta o la suspensión temporal del pago de la misma, si esto es consecuencia del riesgo expansivo de la pandemia y, por lo tanto, esto produce una imposibilidad de prestar la actividad. Bueno, y en su caso, esa modificación que nosotros pactemos tendrá que aplicarse en el momento, o sea, hasta el momento en que el gobierno efectivamente levante este estado de alarma o el tiempo que nosotros preveamos que no va a poder responder, ¿no? En cualquier caso, la aplicación no es automática y requiere acuerdo entre las partes. Por lo tanto, o bien llegamos a un acuerdo vía negociación, o bien es aconsejable, y no voy a entrar tampoco mucho más aquí, pero lanzo el hecho de la mediación como ADR, ¿no? La posibilidad, sabéis que hay un anteproyecto de mediación que en algunos casos recoge ya la mediación como previsión obligatoria de una fase, no obligatoria a acudir, ¿no? No voy a entrar tampoco mucho más sobre el particular, pero quizás sea una posibilidad, ¿no? Es decir, llegamos a un acuerdo, llegamos a una mediación, o si no será el juez el que lo determine, porque no es o no implica no tiene una posibilidad automática. Posibilidad segunda. En aquellos sectores afectados incidentalmente por el estado de alarma, pero no contemplados directamente en la normativa, ¿no? Excepto este tiempo intermedio que ha habido de mayor confinamiento, pero que sin embargo se han visto directamente y gravemente afectados, a pesar de no estar específicamente comprendidas, ¿no? Dentro de aquellas cuyo cese ha sido ordenado. Bueno, en este caso concreto ya hemos visto que podemos, si es así y se cumplen el resto de requisitos, y no hay ninguna previsión contractual, nos encontraremos y entonces con una situación semejante a la anterior, con lo cual va a ser conveniente siempre acudir a un acuerdo negociado, si es posible, ¿no? Si no es posible, no podemos acudir a la negociación, a la mediación quizás, pues entonces solamente un juez podrá determinarlo, pero lo que está claro es que no hay una aplicación automática sobre el particular. Recomendaciones, por lo tanto, Primero, si incluimos al final de mutuo acuerdo la aplicación de la cláusula rebus, es decir, si hacemos una innovación contractual, yo me acuerdo con la anterior crisis cuántos contratos de arrendamiento estuve modificando durante tanto tiempo, precisamente con ocasión de la posibilidad o la menor liquidez del arrendatario, pues entonces o bien hacemos modificación del precio de la renta o suspensión temporal del pago, pero hay que concretar muy bien por qué lo hacemos, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Porque limitando la causa determinamos también el alcance y a partir de ahí determinamos, por lo tanto, cuánto tiempo consideramos que debe aplicarse esa innovación y, por lo tanto, esa situación de suspensión o modulación, mejor dicho, hablaríamos de modulación del rebus. En cualquier caso, es importante situar la causa y, desde luego, situar el objeto, ¿no? Segunda recomendación, en cualquier caso, es importante que incluyamos, ya esto siempre, claro, como hacia el futuro, hacia atrás no se puede perder, pero adelante sí, en el caso de los contratos de arrendamiento que nosotros vayamos
a recomendar hacer, tanto si somos para nuestro arrendador o arrendatario, o sea, nuestros clientes, es importante que nosotros incluyamos alguna cláusula que ajuste al riesgo, ¿no? Acordémonos de la sentencia del Tribunal Supremo 19/2019 del 15 de enero, que no acogió precisamente esta invocación de la cláusula rebus con NH Hoteles, porque existían estas cláusulas de modulación que establecía o distribuía el riesgo para el caso que existiera una contingencia de excesiva universidad, como de hecho ocurrió, ¿no? Quizás en un momento dado se estableciera una renta mínima asegurada contra las contingencias del mercado. Bueno, pues si esto lo pactamos en el contrato, evitaremos que después ya habremos, por lo tanto, eliminado el riesgo de que luego un tribunal nos diga cuáles son las consecuencias de esta excesiva universidad. Tercera recomendación, en su caso, establecer una cláusula anti-rebus, diría, o anti-fuerza mayor, como queramos, ¿no? Evidentemente, siempre respecto hacia adelante, ¿no? Bueno, pues ahí he puesto algún ejemplo. En caso de fuerza mayor o hecho fortuito, el arrendatario no puede exigir la resolución, suspensión o modificación del contrato, ni reducción de la renta pactada. Bueno, ahí he puesto una redacción que evidentemente es una redacción como otra cualquiera y que vosotros seguro que podéis mejorar. Pero al final es una reflexión sobre el particular. Y ya la última diapositiva, sí que quería deciros, pues bueno, a nivel de anécdota, pues una circunstancia que sin duda evitaría, ¿no? A vosotros hubiera evitado esta hora que llevo hablando con la interrupción por en medio, porque ya directamente muchas de las cuestiones serían ya interpretables judicialmente en un anteproyecto de reforma de ley de modificación del Código Civil en materia de obligaciones del contrato del año 2009, que en el artículo 1213 recogía una previsión directamente aplicable en una situación como la que estamos contemplando, la regla Servus Sic Stantibus, que por otra parte, como se mencionaba antes, se recoge también en algunos otros códigos civiles de nuestro entorno. Así dice, si las circunstancias que se dieron de base al contrato quieren cambiar de forma extraordinaria, imprevisible, tal, de manera que ésta se haya hecho excesivamente onerosa, ¿no? El hardship, la excesiva onerosidad, es la análoga a la cláusula rebus, sobre todo en los países de corte anglosajona, ¿no? O una de las partes se haya frustrado el fin del contrato, el contratante tal, bueno, pues en ese caso, ahí establece cuáles son las consecuencias. Dice, podrá pretender su revisión y en cualquier caso podrá pedir incluso su resolución, ¿no? Cuando se den las situaciones estimadas, ¿no? ¿Cuándo? Cuando no quepa obtener de la propuesta de revisión de cada una de las partes una solución que restaure la reciprocidad de los intereses del contrato. A falta, por lo tanto, de una cláusula como esta, de una situación como esta, de una previsión en el Código Civil sobre el particular, no podemos más que atenernos a indicios, probabilidades, causas, posibilidades y aplicaciones coyunturales al hecho concreto que nosotros iremos, por lo tanto, justificando a nuestro cliente, en un caso o en otro, sobre la viabilidad de la cláusula rebus, en su caso, particularmente en un contrato de arrendamiento, pero el resto de contratos, por lo tanto, con arreglo a los criterios que hemos dicho, que puedan resultar de aplicación. Bueno, pues muchísimas gracias. Hasta aquí. Si hay alguna pregunta, no sé si ya es muy tarde y pues son ya 6:15, me he pasado. La verdad es que me he tenido al tiempo, lo que pasa es que el cuarto de hora que se nos ha ido con este tiempo, pues de alguna forma ha justificado todo este tipo de situaciones. Si hay alguna pregunta, igual tengo la posibilidad de contestarlo, no ya mucho porque es tarde. No ha habido de momento ninguna pregunta. Ah, sí, perdona.
Creo que me estáis escuchando, se ve que no leer. Decía si eres mira, y lo digo ¿de alejo? ¿Se me oye? Sí, ahora sí. Vale. Bueno, espero que alguna pregunta pueda responder a pesar de las cuestiones. Sánchez Tarazara, pues una opinión compuesta. Bueno, lo segundo, hablaba del tiempo de duración. El tiempo de duración del contrato es relevante, sí. Hablamos de que la modulación de la resolución, la modulación del cumplimiento del contrato, que es lo que estamos hablando al final de la cláusula rebus, se aplica a los contratos de tracto sucesivo y en su caso planteable, bueno, habría que ver mucho el caso concreto, si aunque fuera de tracto único, esta es de obligación diferida, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la duración del contrato es relevante para poder realizar una modulación, que es verdad que en algún caso permite la resolución del contrato. Bueno, si existe subarriendo o no existe subarriendo, al final el subarriendo no deja de resultar también un contrato particular de arrendamiento respecto del arrendatario que actúa como arrendador. Por lo tanto, aquí podemos estar contemplando, habría a su vez dos relaciones comerciales o negociales, la del arrendatario respecto del arrendador y la respecto del subarrendatario respecto del arrendatario principal. Por lo tanto, respecto de cada una de estas relaciones comerciales o negociales entre sí, se aplicará o no el rebus sic stantibus en función de que concurran las tres circunstancias que hemos podido ver. Dice también, se preguntan si se podría apreciar la aplicación de la cláusula rebus a una actividad de asociación sin ánimo de lucro. En un principio se puede aplicar siempre que se den el resto de circunstancias que la jurisprudencia ha determinado. Es decir, que exista ánimo o no exista ánimo de lucro no afecta en principio a lo que es el objeto evidentemente afecta a lo que afecta, pero no en sí a que la relación sea de tracto sucesivo, que pueda haber una existencia de una obligación diferida en el tiempo, etcétera. Es decir, serán todas las circunstancias que la jurisprudencia ha determinado como aplicables a la cláusula rebus, evidentemente con independencia de que haya una asociación sin ánimo de lucro, se podrá o no. Yo estoy pensando ahora, por ejemplo, en las residencias de la tercera del tercer sector que se llama, ¿no? Son residencias sin ánimo de lucro que atienden además lo están haciendo fenomenalmente. Yo quiero desde aquí felicitar a tantas residencias del tercer sector, la asociación LARES en concreto, que están trabajando muy bien con ancianos, están cuidándoles muy bien y lo están haciendo muy bien. Evidentemente estas asociaciones, estas residencias que son sin ánimo de lucro, igual que las fundaciones, etcétera, tienen relaciones que también entran dentro del comercio normal y corriente, por decirlo de alguna forma, y por lo tanto también se les puede aplicar la cláusula rebus sic stantibus, evidentemente. Bien. A ver, contratos de temporada de estudiantes, se podría invocar la cláusula para haber terminado el curso escolar. Bueno, en principio las excepciones que venían determinadas o la regulación específica es para el arrendamiento de vivienda. Por lo tanto, el arrendamiento de temporada, aunque de hecho lo que se arrienda es una vivienda, no entra dentro de la calificación jurídica del arrendamiento de vivienda. ¿Me entendí lo que quiero decir? Por lo tanto, se podría en su caso invocar, no tanto por haber terminado el curso escolar, quiere decir que no ha terminado el curso escolar,
sino porque lo que ha terminado es la presencialidad. La presencialidad del curso escolar, que por otra parte, ahora que me estoy convencido que no lo vamos a recuperar, pero bueno, en principio es así. Bien, efectivamente, arrendamiento por habitación. Dice, ¿podríamos invocar la cláusula rebus en un contrato de compraventa de terreno entre empresas? Se ha abonado únicamente una cantidad, aquí no lo puedo leer bien, el concepto. ¿Podría explicar la última? ¿Podemos invocar la cláusula rebus en un contrato de compraventa de terreno? Bajo, ahí. Ahí, un poquito. A ver. No sé. ¿Dónde estábamos antes? A ver, detente en una porque se a ver si lo puedo. ¿Sabe lo que hemos dicho? ¿No se oye ahora? Lo único mejor dicho. ¿Cómo así? Dice, a ver, ahora. ¿Por qué? Que sí que está. Pero, bueno, ahora sí que, ahora sí. ¿Quién será? Dice, podemos invocar, ¿no? ¿No se oye? Ahora. Vale, en el caso de la compraventa de empresas, decíamos ahí que se ha abonado solamente una cantidad. Ahí es el caso que comentaba antes de una obligación de tracto único en la cual podéis ha pagado un precio a cuenta, pero la obligación está diferida. Por lo tanto, a priori, si se dan el resto de circunstancias, podría invocarse la cláusula rebus en cualquier caso. Vale, frente a un desahucio por falta de pago, que opción hay de poner la cláusula rebus sic stante? Bueno, va a ser difícil que ya haya un desahucio por falta de pago ahora mismo porque están los tribunales paralizados. Por lo tanto, no va a producirse esa demanda de desahucio porque ni siquiera se habrá producido la posibilidad de requerimiento previo al pago con todo lo que implica. Ojo, si hablamos de que el desahucio por falta de pago es ya de una falta de pago anterior, no tiene sentido hablar de la cláusula rebus con ocasión del COVID, evidentemente. Hay que tener en cuenta ambas circunstancias. Venga. ¿Puedes ir más hacia abajo, por favor? Jamás, no jamás. ¿Puedes bajar un poquito más? En el caso de actividades de hostelería, ejemplo, me decía un compañero vuestro, en el caso de actividades de hostelería, el propietario cumple, ¿no? Claro, el arrendador normalmente, o sea, el incumplimiento alegar que el local, por ejemplo, bueno, en este caso, ¿no?
¿No se me oye? Digo que si podría el propietario, el arrendador, por lo tanto, decía, pregunta a un compañero, oiga, ¿no? Pero usted no puede aperturar al público, no puede abrir al público su servicio de restauración, pero sí que puede prestar servicios a domicilio, por lo tanto sí que puede pagar. Bueno, primero habría que ver si realmente el arrendador puede justificarlo a la hora de, o sea, ¿quién puede? A mí me decía un antiguo jefe que tenía que nunca haga las cuentas ajenas, porque siempre, o sea, no te van a salir, dicho de otra forma. O sea, ¿qué sabemos de la posibilidad del arrendatario de si puede o no puede con relación a sus trabajadores, al tipo de producto que tiene? Lo que está claro, y esto me lleva a un tipo de reflexión, ¿no? Al final, la reflexión principal es que en una situación como esta, lo mejor es que el propietario, la arrendatario, se sienten y realmente con ocasión de esta circunstancia traten de mediar o de negociar sobre la base de, oye, puedes hacer esto, vamos a ver si podemos llegar. Tanto encuentras gente a minorar el pago de la renta, quiero decir, al final difícilmente el propietario podrá hacer esta alegación para justificar que el arrendatario no debía modular o debía pagar la renta correspondiente. Es decir, el futuro incierto de esa pretensión, tanto por el arrendatario como por el arrendatario, aconseja, dicho de otra forma, que se pueda acudir a la mediación. Sí, con relación a los servicios que a veces se puedan prestar para academias, colegios privados, por universidades, hay que ver en muchos casos cuál es la circunstancia concreta. Es verdad que muchos servicios o algunos servicios no se pueden prestar, pero en algunos casos, yo estoy hablando por ejemplo, en el caso de la Universidad Europea, donde yo particularmente doy clases, estamos haciendo un esfuerzo importante los profesores para dar clases, como se dice, en remoto, pero clases en directo, ¿no? Que implican mucha más preparación en muchos sentidos, porque implica mucha más inventiva de adaptación. Quiero decir, si el servicio principal se está dando, estoy hablando en este caso de un servicio universitario, difícilmente se podrá justificar el impago del servicio que esté prestando o que esté dando el alumno por recibir, por lo tanto, la formación correspondiente, porque se está dando solo que de una forma distinta y además no derivada de la voluntad, en este caso de la universidad, sino de la fuerza mayor, dicho de otra forma, causada por la acción del gobierno o por la obligación del gobierno de cerrar la universidad. Ahora, la pregunta es los colegios privados, ¿no? Sí, pero si tenemos un colegio privado, tengo un niño pequeño, o una niña pequeña, evidentemente, y entonces no está recibiendo el curso como tal, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues habrá que ver cuáles son los servicios mínimos imprescindibles y cuáles no lo son. Posiblemente el servicio de comedor no podemos justificar que no lo sigan pagando, desde luego no las actividades extraescolares, o incluso en algunos casos el tipo de pagos compensatorios que a veces se realizan a los colegios para justificar, pues bueno, determinados servicios complementarios que podamos recibir. Pero de hecho el servicio de enseñanza no ha quedado interrumpido, porque al final recibiremos el boletín de notas y objetivamente, en su caso, pues el servicio ha quedado o quedará modulado en la prestación como tal. ¿Qué servicio o qué en su caso deberá pagarse o no deberá pagarse con relación al colegio privado? Pues ahí cada colegio y cada padre, especialmente las asociaciones de padres, deberán jugar un papel importante en la defensa de las prestaciones que en su caso corresponden o no corresponden para en su caso llegar a una solución que resulte satisfactoria. Pero no hay una solución única realmente. Para el desarrollo de una actividad específica. No entiendo la pregunta.
de acuerdo el juez y que este acuerdo una disminución. Si hay un acuerdo, no hemos acudido al juez. Y, evidentemente, en un acuerdo que se produce es una renovación del contrato. El contrato significa que nosotros realmente hacemos esto, una renovación objetiva del contrato, en la cual y con arreglo a las circunstancias que se han producido por el COVID y todo lo que implica, digamos, a una disminución de la renta o a un aplazamiento o lo que sea, en el caso fundamental. Si queréis una o dos preguntas más, porque está haciendo tarde. Bueno. Aquellos asuntos judiciales. Me pregunta un compañero si operaría como cláusula de exclusión de la responsabilidad en aquellos supuestos judiciales en trámite. Si los asuntos judiciales están en trámite, ya aventuro que son anteriores al COVID-19. Si son anteriores al COVID-19, ¿cómo podemos operar como en el procedimiento judicial en causa, ¿no? Evidentemente, solamente lo podríamos invocar desde que acontece este hecho inevitable, imprevisible, que supera de alguna forma el cumplimiento del contrato sin voluntad de las partes y que interfiere en el riesgo o en el área de las partes, ¿no? El riesgo normal del contrato. Voy a ver una pregunta más, son muchas más preguntas y ya lo dejamos. Una pregunta más, y ya está, la última pregunta. Cláusula rebus es un remedio procesal en el caso de que una de las partes pretenda la resolución de la otra, pero no solo la resolución del contrato. Fijaos que en la jurisprudencia la rebus lo que hay detrás la rebus, en el origen histórico, me he leído alguna cosa del origen histórico de la cláusula rebus, es la equidad, la buena fe en el contrato. Los ámbitos de la contratación del derecho anglosajón, os recomiendo que leáis excelentes trabajos del profesor Sixto, no me acuerdo el apellido, ¿no? Del catedrático de Granada, si no recuerdo. Solamente de resolución, hablamos también de del contrato. La solución podría ser que no será el caso bueno, son muchísimas más preguntas. Yo quiero agradecer muchísimo, vuelvo a decir, al colegio, a la Junta, al diputado encargado de la formación. Esto se ha grabado con todas las interferencias, pero supongo que esto lo podrán los compañeros, en fin, informáticos lo arreglarán. Y quiero decir desde ya que me pongo a disposición de vosotros, compañeros, que me habéis estado escuchando. Podéis encontrar en la presentación el correo electrónico, hacerlo al genérico, no tanto al personal, porque va a ser más efectivo, al de secretaría@legalnotes, o me podéis llamar por teléfono, y en la medida de lo posible, cuando contactéis conmigo, si es necesario, pues bueno, espero poderos ayudar y estar a vuestro servicio. Vuelvo a decir que muchísimas gracias y bueno,